Hoy, en los diálogos, nos acompaña un analista político y gran comunicador. ¿Lo queréis conocer? Pues cabecera y comenzamos. En los diálogos de hoy tenemos un invitado de la excepción, comunicador, analista político, para mí uno de los mejores que hay a día de hoy en España. Bienvenido, Prepio. Pues muchas gracias primero por los cumplidos, encantado de estar contigo, de hablar de este tema un poco diferente a lo que es un poquito el tema clave de estas últimas semanas, ¿no? Que estamos hablando, como puedes imaginarte, en todos los medios de coronavirus, con todas sus consecuencias económicas, sanitarias y sociales, ¿no? Por lo tanto, viene bien también que haya otros temas que de forma paralela podemos comentar, ¿verdad? Porque hay muchos, pero se han quedado con un poquito ahí como en el cajón por el momento. Sí, así es. Y aprovechando un poco que has abierto con el tema tú del coronavirus, eres italiano, estás residiendo aquí en España, ¿cómo lo llevas? Bueno, yo no lo llevo tan mal. Yo empecé este momento ligado a la crisis del coronavirus muy cabreado, porque como puedes imaginarte, efectivamente, yo soy italiano, tengo toda mi familia en Italia, confinada desde hace 2 semanas más que en España. Si en España llevamos 42 días, si no me equivoco, en Italia llevan ya 2 meses y pico. Y te digo, yo empecé muy rabioso, muy enfadado, porque cuando en Italia ya estaba ya pasando todo, ya estábamos con una crisis brutales de contagios, de muerte, de fallecidos, etcétera. En España, desafortunadamente para mí, y ya lo he comentado en muchos sitios, sin hacer ningún tipo de crítica destructiva, pero la realidad que las cosas, el confinamiento, las decisiones drásticas de confinamiento se podrían haber tomado con más tiempo y probablemente nos hubiéramos evitado unos cuantos contagios y unos cuantos fallecidos que hemos tenido, ¿no? Entonces yo empecé muy enfadado, luego, ¿qué quieres que diga? Yo estoy muy acostumbrado al teletrabajo, estoy muy acostumbrado a estar en casa, me gusta estar en casa, entonces dentro de lo que cabe, que a nadie le gusta ningún tipo de limitación de la libertad de circulación, pero la verdad que no lo llevo mal. Yo hago muchísimas cosas y muchas las hago en casa. Entonces, bueno, dentro de lo que cabe no lo llevo tan mal, entre otras cosas porque son de los afortunados que están trabajando mucho. No puedo decir lo mismo con mi equipo, que de hecho en mi equipo evidentemente pues sí que han tenido alguna limitación de trabajo, han bajado mucho a nivel de trabajo, pero yo no me quejo, la verdad. Y ligando un poco los dos temas, yo en estos siempre soy un poco polémico, por así decirlo, pero ¿por qué crees todo el boom mediático que las teles le dan al coronavirus, habiendo unos 200.000 casos detectados en España? Sin embargo, hay 400.000 casos de ludopatía que se dan en España y está apartado, está silenciado. ¿Por qué Sí. crees este silencio? Bueno, yo te diría que es muy sencillo. Para empezar, si hablamos un poquito del interés de los medios de comunicación, por supuesto, no podemos no hacernos eco de una pandemia y de algo que afecta a toda la población. Tú dices que en España hay 400.000 casos prácticamente de ludopatía, de afectos por ludopatía, pero es que en realidad potenciales afectados por el coronavirus, por esta pandemia, no hay 200.000 que son los casos de contagios que ya se cuentan. Hay 47 millones de españoles. Por lo tanto, los medios se hacen eco de una pandemia que potencialmente puede afectar a muchísima gente y además, como sabes, además de los 200.000 casos, tenemos muchísimos casos, ya muchísimos fallecidos. Más de 22.000 personas han fallecido por esta pandemia y por lo tanto yo creo que es normal. Yo no critico en absoluto que hay este interés mediático.
me gustaría que el interés mediático y también, evidentemente, la información fuera una información siempre de calidad, de rigor, consistente, coherente. Sin embargo, tenemos mucha información que creo podríamos evitarnos, ¿no? Como también yo critico a veces que el 99% prácticamente de las noticias que tenemos en este momento en los informativos y los programas relacionados con los informativos estén dedicados al coronavirus, cuando efectivamente hay otros temas, que quiero decir que al final tú hablas de ludopatía. Para mí el problema de la ludopatía con la crisis del coronavirus va a ser todavía más grave, porque no sé si ya tenéis o no unas estadísticas de si ha aumentado o no este problema en relación al coronavirus, pero mucho me temo que con la crisis económica que ya tenemos encima y que va a ser todavía más grave las próximas semanas, vamos a tener muchísimo más paro de lo que tenemos en este momento, tenemos muchísimo más desempleados. Se cuenta que en marzo hubo 800 y pico mil personas que se salieron del mercado del trabajo. Tú imagínate la que tendremos en abril y en las próximas semanas. Y todo esto no va a hacer otra cosa que agravar muchos problemas laterales a las crisis económicas, como el problema del juego. Tú sabes que donde más problema ha habido en relación con el juego ha sido en los barrios más pobres de las ciudades, en las zonas más pobres de España. Por lo tanto, mucho me temo que si tú hablas ahora de 400.000 casos, yo creo que en los próximos meses tendremos un aumento radical de casos ligados a la ludopatía. No tengo ninguna duda al respecto, ninguna duda. Sí, sí, por lo que tú hablabas de estadísticas, yo el otro día lo pondré como enlace abajo, criticaba al ministro Garzón que saliera en rueda de prensa para decir que había bajado el caso de apuestas cuando los datos son los contrarios y los psicólogos están alertando que sí, de apuestas deportivas ha bajado, evidentemente no hay deporte, no va a haber apuestas deportivas, pero sí que ha habido un aumento de tanto de ruletas online como de bingos, como Por de supuesto. tragaperras online. Hombre, por Entonces, supuesto. creo que nos ha mentido el ministro en este caso, y aprovechando que estamos hablando del Mira, ministro. fíjate, yo de verdad en relación a estas cosas prefiero no hablar de mentiras, porque sería gravísimo que un ministro mintiera. Yo hablo más de ignorancia, de desinformación, de falta de información, de falta de coordinación. Yo creo que en toda la comunicación que estamos viendo en las últimas semanas en el gobierno, yo diría que más que mala fe, más que mentiras, que probablemente las hay también, no tengo ni idea, ¿no? Yo no soy una de estas empresas que se dedican a buscar las fake news, las mentiras, pero desde luego falta de información, ignorancia, falta de coordinación, tenemos toda la que quieras. Y por lo tanto yo estoy de acuerdo con los psicólogos que están alertando de que si efectivamente todas las que son las apuestas ligadas al deporte han bajado porque no hay deporte, evidentemente está claro que todo lo que tiene que ver, que no tiene que ver con el deporte, sin embargo, que tiene que ver con el juego de azar y todos los juegos online, etcétera, hombre, está claro que están aumentando, como está aumentando la visualización de películas porno, de pornografías y de todo lo que es el online, ¿no? Como el comercio electrónico. Así como ha aumentado, no sé si el 80%, el 100 no sé cuánto por ciento el comercio electrónico, también está aumentando el consumo digital de sexo y de todo el resto, ¿no? Como también el juego. Esto, para empezar, de sentido común. Y luego, repito, yo creo que tenemos un problema gravísimo que está ligado a la crisis económica que tenemos encima. A mí lo que más me preocupa, además de la crisis sanitaria, son los efectos devastadores que van a tener en la economía y en la sociedad española esta crisis. Y yo creo que realmente la crisis económica va a ser tan brutal que vamos a tener como efectos colaterales, uno de los efectos colaterales tiene que ser, va a ser seguro, el tema relacionado con el juego. No tengo ninguna duda Sí, al respecto, porque la gente tiene que buscarse la vida.
Sí, yo también lo creo y en busca del dinero fácil que prometen las casas de apuestas van a ir a buscarlo cuando realmente muchos por desgracia van a caer. Y hablando un poco de lo que decíamos del ministro Garzón, el gobierno sí que se comprometió cuando firmó el pacto Unidas Podemos-PSOE a regular mediante decreto del juego tal cual la proposición no de ley que salió del Congreso firma, bueno, aprobada por todos, menos por la abstención del PNV. Sin Sí. embargo, han habido recortes como permitir la publicidad del deporte, Mm. permitir los bonos de bienvenida. ¿A qué crees que puede ser debido esta, por así llamarlo, Marcha atrás. marcha atrás y Mm. apoyo más a los lobbies del juego? Bueno, vamos a ver, la respuesta la tienes tú también, no hace falta ningún experto en comunicación, ni ningún experto en estos temas, está en la pasta, en el dinero, ¿no? Al final, mira, a mí siempre he lamentado mucho cualquier tipo de regulación del tema del juego cuando se permite a equipos como el mismo Real Madrid y otros equipos a nivel mundial que están todo el día en las televisiones poder tener como sponsor a empresas ligadas al juego, ¿no? Es decir, es una doble moral realmente. Es decir, estamos intentando penalizar la tienda de barrio o la casa del bingo, ¿no? Del barrio X. Estamos hablando de limitar por barrio, por calle, la presencia de estas casas de juegos, cuando en realidad tú luego estás abriendo todas las televisiones a la presencia de sponsors ligados al juego. Quiere decir que al final todo lo que estás comentando tiene que ver con los lobbies relacionados con el juego, pero también con los intereses económicos, con los intereses económicos que hay detrás del mercado del juego, que como siempre luego al final manda. Yo sinceramente creo que, como también en otras áreas, más que eliminar, hay que intentar regular y regular con un poco de coherencia y de ética. Y para mí la ética tiene que ver mucho con el ser justos. Para mí no tiene ningún sentido regular el juego si en la misma regulación no se pone también el deporte. El deporte no puede ser una isla, ¿no? Porque mueve mucho dinero. Eso es espantoso. Es como cuando hemos hablado de pagar todos los impuestos y había equipos de fútbol de primera que, que estaban entre los máximos defraudadores. A mí esto, si me permite, me jode mucho. Me jode mucho. Es decir, si la justicia es igual para todos, es igual para todos en todos los campos. Independientemente del hecho de poder ser un equipo de fútbol o ser el último ciudadano de la fila. ¿Me explico? Entonces yo espero que esto sí, que este gobierno, cuando acabe esta pandemia o cuando ya estemos en un momento diferente, entre otros temas, también el tema de la regulación del juego se haga de una forma equitativa, de una forma justa Sí, hablabas de ética, regular y el juego. ética. Sí, hablabas de regular el juego. Yo, básicamente, si se lee mi peticiones para pedir que la gente siga firmando, yo lo único que pido, básicamente, es que tengan la misma regulación que el alcohol y el tabaco, porque el alcohol y el tabaco, que es para más 18, tiene una regulación que no puede tener publicidad porque es nocivo y porque las apuestas sí. Básicamente lo que pido es eso, tanto acceso a menores, que cada vez están habiendo más, Sí, claro. como publicidad. O sea, no pido más, pero la gente sigue tachándome de loco. No, yo no creo que la gente siga tachándote de loco, de verdad. Yo no creo que los que estáis luchando para la regulación restrictiva del juego y especialmente para la limitación a nivel de edades seas ningún loco. Yo creo que nadie piensa que realmente que es una locura luchar para esto. Pero yo creo que como siempre esto también está hecho de modas, ¿no? De modas y de urgencias. Yo creo que hubo justamente un periodo hace pocos meses, justo antes de que explotara el tema del coronavirus, en las teles, y yo estuve en muchísimos debates
ligados justamente al juego, especialmente en Madrid. En Madrid hay mucha sensibilidad porque en determinados barrios, especialmente los barrios más pobres, de repente hubo un auténtico boom de las casas de apuestas, y en una misma calle te encontrabas 3, 4 a una distancia muy, muy mínima, ¿no? Y muy cerca de colegios, ¿verdad? Entonces hubo un momento, justamente antes de la explosión del tema del coronavirus, que realmente hubo mucha sensibilidad sobre este tema. Luego, como muchas otras cosas, se ha puesto, repito, se ha dejado en un cajón, pero yo creo que va a ser un tema, repito, que muy pronto vamos a tener de nuevo encima de la mesa, porque con la crisis económica derivada de esta crisis sanitaria, el tema del juego va a ser un problema gravísimo y lo verás muy pronto, porque está claro que la gente que tendrá poco recurso, no tendrá ningún recurso, tendrá que buscar dinero fácil. Y desde siempre el juego ha sido una manera, ¿no? Una especie de utopía, buscar el dinero fácil en el juego, ¿no? En las apuestas. Por lo tanto, va a ser tan grave también el repunte de este tema que creo va a ser de nuevo actualidad. No tengo muchas dudas. Yo que ahora que hablabas de la prensa y que en algunas zonas como Telemadrid sí que está más concienciado, Sí. pero hay grandes medios de comunicación que a mí me da mucha rabia, que se las dan como de periodistas, de raza, que critican todas las injusticias y sin embargo no veo cómo realmente critican esta lacra que yo lo llamo la epidemia de las apuestas. Después Sí. veo el mismo programa, cuando veo los anuncios de ese mismo programa, 4 de cada 6 o 7 son de casas de apuestas y entonces ya me Bueno, cuadra. claro que te cuadra, hombre, claro que te cuadra, porque está claro ¿Crees que están comprando silencio? Hombre, a ver, pero esto vale para todo, ¿no? No tenemos que ser ingenuos, la gente no tiene que ser ingenua y tampoco hay que tomar por tonto los ciudadanos. Es evidente que la televisión pública es muchísimo más sensible a ese problema social, Telemadrid, pero también Televisión Española, supongo también alguna televisión local, otras televisiones autonómicas que yo no conozco porque no trabajo en ellas, por lo tanto no las conozco muy bien, tampoco las veo mucho, pero está claro que la televisión pública tiene una sensibilidad enorme y depende muchísimo menos de los recursos privados, de la publicidad, de los anunciantes privados. Es decir, tú mismo le das la respuesta. ¿Por qué las cadenas privadas hablan poco de este tema y siempre con la voz muy bajita, muy bajita, muy bajita, con el volumen muy bajo? Porque claro, en el momento en el cual tú tienes entre los anunciantes muchísimas casas de apuestas, multinacionales o locales, hombre, se intenta hacer poco daño a un sector que probablemente le está dando no sé qué dinero, no tengo ni idea. Yo no estoy en las finanzas de ningún medio de comunicación privado, pero la respuesta te la das tú mismo, ¿no? Y los ciudadanos que no son tontos también saben perfectamente por qué en los medios de comunicación públicos se habla mucho de apuesta y de una forma muchas veces muy crítica. Sin embargo, en los medios de comunicación privados no solo no se habla del tema, pero es que además donde se concentran los anuncios más importantes. Es un dinero que seguro que a los medios de comunicación privados le viene estupendamente. No te quiero robar mucho más tiempo porque sé que estás trabajando y trabajando mucho, por suerte, en esta Por crisis del suerte, sí coronavirus, señor, pero sí que es una suerte. a todos los invitados, al final nos gusta que completen una frase y tú no ibas a ser menos, así que completa la frase. La vida me enseñó a... La vida me enseñó a seguir siendo humilde siempre, en las derrotas y en las victorias, cuando tienes dinero y cuando tienes un puto duro. A ser tú mismo siempre, y no intentar copiar a nadie. Esto me enseñó la vida. Pues con eso nos quedamos. Un abrazo muy grande, aunque sea de forma Muchísimas virtual. gracias, Rafa. Pues de una Y forma virtual, a ver si pronto nos volvemos a abrazar de forma física, porque yo soy muy de achuchones
y la verdad que lo echo de menos. Tú antes hablabas de qué echabas de menos en esta crisis, pues eso lo echo mucho de menos. Mi familia, mis sobrinos nietos, mis amigos, pues toda la gente que en este momento no puedo ver ni abrazar. Así que, pues a ver si pronto volvemos a hacerlo. Seguro que sí, porque pronto saldremos de esta. Así Sin que muchas duda. gracias por todo. Nada, Muchas gracias a gracias ti, por Rafa, todo. Y ya sabes que seguimos en contacto. y muchos éxitos.